Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este ciclo de conferencias en el Congreso Internacional de Derecho Comparado, con motivo del homenaje a un gran jurista que es el doctor Lucio Pegoraro. Y hoy nos acompaña un gran jurista italiano, el doctor Giuseppe Franco Ferrari, que es profesor de la Universidad Bocconi de Milán, en Italia. Doctor, muchísimas gracias por estar presente con la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, privilegiarnos y lo hemos designado desde el seno de nuestra organización como miembro honorario de la Academia. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros y en este tan sentido homenaje para el doctor Lucio Pegoraro. Gracias por la invitación. Lucho Pegoraro es un viejo amigo y compañero de estudios desde hace muchos años y es un placer estar con ustedes para darle este pequeño homenaje por su carrera. Bueno, pues ahora diremos un poco del currículum tan vasto del doctor Giuseppe Franco Ferrari, quien es profesor egresado de la Universidad Bocconi de Milán, Italia, catedrático de Derecho Constitucional, antes de Derecho Público Comparado de la misma universidad, de la tan prestigiosa universidad. Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Italiana de Constitucionalistas, también fue presidente de la Asociación de Derecho Público Comparado y Europeo. Ha sido miembro del Comité de Expertos en Administración Pública del Consejo Económico y Social de la Asamblea General de Naciones Unidas y hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. El doctor tocará el tema el futuro del derecho público después de la pandemia. Doctor, primero, en este tan importante homenaje, ¿cuáles han sido precisamente las aportaciones del doctor Pegoraro al derecho comparado? Con Lucho hemos fundado la revista que se llama Derecho Público Comparado y Europeo y que también se ha multiplicado porque tenemos dos revistas, una en papel y la otra telemática. La de papel la fundamos en el año 1999 y ya hemos pasado los 20 años de vida de la revista. La otra nació en 2009, pero la hemos llevada a punto y conseguido la calificación de A, según el Ministerio de Educación Nacional italiano, en 2015. Y además es el director de la revista española de Derecho Público Comparado. Yo soy miembro de la dirección de esta revista también. Y con Lucho hemos vivido varias experiencias de naturaleza académica y científica. Ha dado un gran contributo, sobre todo escribiendo, ha escrito mucho en español y admiro mucho su capacidad de tomar aviones cuando se podía, entre Italia y América Latina, y a veces hemos hecho algo juntos, pero yo he viajado mucho menos debido al hecho de que la Bocconi es una universidad que quiere mucho a los profesores y trabajamos un poco más de que en las universidades públicas. Y además yo soy abogado, tengo una oficina profesional, lo que implica que tengo menos tiempo para viajar, pero es uno de los fundadores de la, digamos, de la nueva generación de los años 50 de comparatistas italianos, es uno de los más importantes. Bueno, ya he hablado de todas estas vivencias académicas, de estos temas precisamente de la misma dialéctica de la cognición, pero usted que lo conoce tan profundamente al doctor Pegoraro y en un homenaje tan importante y tan sentido con amigos muy queridos por él, muy calificados académicamente, como es su caso, ¿qué podríamos decir de Lucio Pegoraro, el ser humano? Es un buen hombre, es una persona simpática, le gusta cocinar, comer y beber, y a veces hemos comido y bebido juntos. Tenemos algunos recuerdos de cenas comunes y además, como yo, es un
es un gran interista, le gusta mucho el equipo de Milán y a veces fuimos a partidos juntos o nos hablamos durante los partidos, lo que le da un toque de humanidad, ¿no? O sea, los unen hasta los equipos, eso es bueno, son muchos puntos de contacto. Doctor Giuseppe Ferrari, cuando hablamos precisamente del derecho público, ¿cómo lo podríamos concebir previo a la pandemia que hoy nos aqueja tristemente, doctor? La primera parte de mi papel está dedicada a la situación del derecho público antes de la pandemia, pero después de la crisis financiera de los años 2008 y siguientes. Por eso creo que si empiezo a leer, le doy la contestación más precisa posible. Perfecto, lo escuchamos, doctor. En varias ocasiones, en los últimos 2 siglos, se ha hablado de crisis del derecho público, muchas veces sin conexión directa con eventos históricos precisos. El texto más famoso en esta dirección pudiera ser la célebre producción de Santi Romano en el Ateneo de Pisa en 1909, que varios autores han comentado y al que la Universidad Pisana ha dedicado un convenio para celebrar su centenario. En los años 50 del siglo pasado se encuentra otro artículo de otro gran jurista italiano, Vittorio Emanuele Orlando. Ambos se referían a las condiciones del derecho del Estado en recurrentes fundamentales de la historia del siglo XX. El primero, al advenimiento del sufragio universal, a la emersión de los partidos populares, a la transformación del derecho público liberal en algo mucho más pluralista. El segundo, un liberal que había sobrevivido a los 20 años del fascismo y se encontraba en un contexto mundial completamente renovado en comparación con las doctrinas clásicas del Estado, a una transformación global del derecho internacional. En otros sistemas, también, en diferentes épocas, importantes publicistas han percibido pasajes cruciales de la evolución de los sistemas políticos como profundas líneas divisorias entre fases diferentes del desarrollo del derecho público. En los Estados Unidos, por ejemplo, entre el final de los años 30 y la mitad de los 40, los expertos de derecho administrativo se daban perfectamente cuenta de que una nueva era había empezado gracias a la edad de Roosevelt. La obra maestra que marcó el comienzo del nuevo periodo fue la de Jim Landis, dedicada al procedimiento administrativo que anunciaba la ley de 1946. A la mitad de los 80, la política de desregulación ya había marcado otra nueva época para la historia del derecho administrativo y la doctrina lo percibió inmediatamente. La doctrina americana, utilizando tonos algo enfáticos, acostumbra a referirse a eras, transformaciones, reconstrucciones, quizás con demasiada facilidad. Los primeros 90 en Europa, con las constituciones de los ordenamientos postcomunistas, su adhesión primero al Consejo de Europa y luego, por lo menos en parte, a las comunidades europeas y hasta a la OTAN, representan la maturación del constitucionalismo multinivel, con todas sus nuevas garantías y sus inesperados problemas. En el Reino Unido, los años 90 coincidieron con la asimilación de muchas figuras del derecho administrativo europeo por los tribunales británicos y la aprobación por el Parlamento de Westminster del Human Rights Act de 1998, que marcó no solamente un acuerdo que hizo época con Irlanda y la fin de la guerrilla en los condados de Ulster, sino también el nacimiento de una cultura de los derechos diferente de la tradicional de common law y mucho más alineada a la europea continental. Así como Brexit en los años 2016-2019 ha significado la conclusión de esta experiencia y abierto el camino a una reflexión general y profunda sobre el estado del derecho constitucional británico en sus relaciones internacionales
y también en su dimensión doméstica, activando una vuelta profunda en la historia. La pandemia de los últimos meses ha puesto a prueba algunas certidumbres que parecían consolidadas a los pueblos del nuevo milenio, así en el campo de los derechos sociales como en las relaciones entre estados y organizaciones internacionales. Con ocasión de esta emergencia, parece legítimo preguntarse si nos encontramos en presencia de otro momento de crisis en el que valga la pena de pararse a reflexionar sobre el futuro de las disciplinas que componen el derecho público. La experiencia de la crisis financiera y económica de 2008 y los años siguientes nos debería haber enseñado que el modelo capitalista puede sobrevivir a las emergencias más graves y hasta olvidar el pasado reciente, corriendo el riesgo de repetir los mismos errores. La parcial abrogación por el Congreso de los Estados Unidos del Dodd-Frank Act, después de que los exponentes principales de la Escuela de Chicago repudiaran formal y unánimemente las doctrinas neoliberales en el año 2010, parece un buen ejemplo de este enfoque. Sin embargo, el shock sanitario ha sido completamente diferente del financiero, proponiendo a la humanidad, y no solo al derecho público, cuestiones desconocidas. El patrimonio genético del constitucionalismo incluye desde siempre la limitación del poder político y la garantía de los derechos individuales. Frame of Government y Bill of Rights fueron el eje de rodamiento de la Revolución Gloriosa de 1688 y los mismos principios de organización pasaron en la Declaración Francesa de 1789, reforzados en los artículos 16 y 2. Al constitucionalismo liberal, el constitucionalismo democrático le ha añadido muchos otros atributos, como constituciones largas y rígidas, control de constitucionalidad introducido por la Constitución misma o por autodeterminación judicial, carga axiológica de los derechos, extensión de su valencia a las relaciones entre privados, lo que se llama la Drittwirkung. Con el ciclo de constituciones de los años 70, seguido por el de los 90, con la sensibilización de la Corte de Luxemburgo a los derechos de naturaleza no económica, con el crecer de la importancia de la jurisprudencia de Estrasburgo, con la definitiva afirmación del papel de los tribunales constitucionales en el balance de los derechos, nace y se consolida el constitucionalismo de los derechos, también llamado, con el lenguaje de filósofos del derecho italianos e iberoamericanos, neoconstitucionalismo. Su afirmación, por lo menos en Europa y en una forma menos fuerte en América, debido al excepcionalismo de los Estados Unidos, coincide con el advenimiento del constitucionalismo multinivel, que ha implicado la formación de teorías de convivencia de diferentes sistemas judiciales, de integración supranacional de los catálogos de derecho, del diálogo entre cortes y, en última análisis, de la fragmentación o articulación de la soberanía. Una parte muy importante del formante doctrinal se ha unido en apoyo a esta concepción del derecho constitucional. Se pueden recordar como autores principales Dworkin, Bobbio, Zagrebelsky, Eberle, Alexi, Böckenförde, García Figueroa, Prieto Sanchís y Atienza, a pesar de que este último haya repudiado esta teoría en años más recientes. Muy pocas voces críticas se han levantado contra esta evolución del derecho constitucional nacional y global. Por un lado, se han opuesto los que prefieren seguir conformándose con una interpretación positivista de las constituciones, los que se oponen a la supremacía discrecional del Poder Judicial y algunos pocos veteranos marxistas que contrastan en todo la visión liberal democrática de la política y del derecho. En este cuadro teórico-doctrinal hay que preguntarse
si el futuro del derecho constitucional después de la pandemia puede ser diferente, si habrá retos nuevos que puedan traer cambios al equilibrio de valores, al balance de los derechos o sugerir modificaciones a la forma de Estado o a la de gobierno. La enseñanza de la historia, demasiadas veces obliterada, siempre puede proveer elementos prácticos o teóricos útiles para la evolución de la forma constitucional. Un principio del que hay que evaluar la potencial lesión debido a las consecuencias de la pandemia es el principio democrático. En primer lugar, las emergencias se enfrentan mejor con una concentración de poderes en un ejecutivo fuerte. En Europa, ese concepto se aplica a las constituciones que disciplinan expresamente una o más formas de emergencia, como la española, que incluye los 3 estados de alarma, excepción y sitio, como a las que, como la italiana, no disciplinan esta materia, dejando espacio a leyes ordinarias que disciplinan la protección civil y la materia sanitaria. En cada caso, los gobiernos se han abierto espacios normalmente no consentidos en las formas de gobierno parlamentarias, aunque racionalizadas. Diferente es el caso de las formas presidenciales más presentes en América Latina. En Europa no hay país en el que no haya habido quejas por parte de las asambleas legislativas en cuanto a la duración, a la extensión o la intensidad de los poderes gobernativos. En Italia, por ejemplo, el presidente del gobierno ha utilizado muy a menudo el instrumento del decreto del presidente del Consejo de Ministros, acto administrativo que no está subordinado ni a controles financieros ni de contabilidad y puede aprobarse sin deliberación del Consejo de Ministros. El contexto, en otras palabras, acaba por dar fuerza no solamente al Ejecutivo, sino a su jefe o, en todo caso, a su cumbre monocrática. Hay que añadir que en tiempos de pandemia, los parlamentos encuentran dificultad en convocarse y trabajar normalmente en persona, y que casi todos se han organizado para cumplir su papel de forma remota, por lo menos por la parte que se refiere a comisiones y question time. La discusión en la sala general y el voto deliberativo han puesto problemas más serios porque la costumbre democrática y algunas disposiciones constitucionales imponen la presencia física de los miembros de las cámaras representativas. Después de varias semanas de debate, muchos parlamentos al final se han resignado a discutir y deliberar en forma telemática, empezando por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y siguiendo con la Cámara de Diputados italiana y la House of Commons británica. La concentración de poderes efectivos se ha amplificado gracias a los medios de comunicación, de los cuales algunos jefes del Ejecutivo se han aprovechado hasta demasiado. Me refiero a las conferencias unificadas en canales televisivos del premier italiano o de la señora Merkel, ocasiones de inusual visibilidad que, según las prospecciones de tendencias de opinión, han traído apoyo a los gobernantes en un periodo en el que la gente espera informaciones, aseguramientos, guía y ayuda. Esta búsqueda de popularidad puede convertirse en una trampa para políticos en caza de adhesiones en el momento en que, acabada la fase 1, la gente empieza a esperar trabajo y normalidad. Con mayor razón, en las formas presidenciales de gobierno, el protagonismo ha podido exaltarse en la pandemia gracias a la mayor visibilidad de los jefes de Estado. Desafortunadamente, esa puede ser una arma de doble filo, como demuestran los casos de Trump y Bolsonaro. Otro valor que se ha a veces sacrificado y a veces exaltado ha sido la solidaridad, principio básico del estado del bienestar.
la parte buena del aislamiento y de la segregación fue la exposición de banderas nacionales, los cantos de los balcones, las campanas doblando, los aplausos a médicos e enfermeras, manifestaciones que nos han hecho sentir unidos como no ocurre muy a menudo. Por otro lado, se ha vulnerado el mismo principio de otras maneras. Desde el punto de vista sanitario, por ejemplo, muchos países europeos, Italia en primer lugar, a pesar de la fortaleza de tener sistemas que alcanzan picos de excelencia, han reducido las inversiones públicas en la sanidad o por lo menos han conservado los niveles de hace 20 años, reduciendo de hecho el total al neto de la inflación. Esto ha implicado una reducción brutal de camas de cuidados intensivos que hubieran sido muy útiles en la primera parte de la experiencia pandémica, lo que ha implicado un enorme problema de acogida de un número de enfermos superior al de las camas de cuidados intensivos. En muchos países, los anestesistas han debido efectuar una selección de que hospedar en terapia intensiva, descartando o rechazando los más viejos o portadores de sintomatologías diferentes como hipertensión, diabetes, etc. Un sistema sanitario inspirado al principio de universalidad no puede soportarlo, ni por razones de justicia social, ni de simple humanidad. Sobre todo cuando se pide una fuerte limitación de derechos civiles en cambio de la protección del derecho a la salud. Además, los ancianos más en riesgo debido a que se encuentran potencialmente expuestos al virus por causa de patologías concurrentes, son los que han vertido más contribuciones al Servicio Sanitario Nacional y pueden verse excluidos de las prestaciones que han pagado. En algunos países como Holanda o Noruega, se ha pedido a los ancianos que suscribiesen una carta de renuncia a gozar del servicio en caso de contagio. Es posible que este enfoque corresponda a una lógica calvinista de predestinación, pero supone serios problemas en términos de promoción de la solidaridad como valor. Hay que ocuparse también de la libertad, de los derechos civiles o del principio de la persona, como se llama en varias constituciones europeas. No hay duda de que la libertad de movimiento y circulación, incluso de ir al extranjero, de volver del extranjero, se haya limitado en profundidad, pero también libertad personal, de domicilio, religiosa y de reunión han subido pesadas restricciones. Muchas constituciones prevén para casi todas las libertades una reserva de ley y otra de jurisdicción. Normalmente, esas reservas se refieren a limitaciones impuestas a sujetos individuales, con la consecuencia que las disposiciones limitativas se pueden adoptar solo por el juez en los casos previstos por fuente primaria y con obligación de motivaciones adecuadas para permitir la impugnación en defensa del principio de libertad. Muchos ordenamientos autorizan el Poder Ejecutivo a adoptar medidas administrativas generales sin intervención del Poder Judicial, por razones, por ejemplo, de seguridad pública, de higiene, de catástrofes naturales o calamidades de especial gravedad. Algunas cartas excluyen cualquier limitación de naturaleza política o ideológica, como el artículo 16 de la italiana o el 11 de la española. Limitaciones en forma administrativa de órdenes o decretos por ámbitos territoriales o por categorías de personas en circunstancias de peligro sanitario o de otras emergencias son admisibles. Sin embargo, el principio general debería ser que las medidas adoptadas sean proporcionadas a los motivos que las sostienen y adecuadamente motivadas. En Europa, los tribunales administrativos han reaccionado de manera bastante diferente a los recursos. En Italia, por ejemplo,
han rechazado cualquier impugnación de sujetos individuales, aplicando una clase de control que parece muy formal, o sea que se refiere a la competencia y proporcionalidad de las restricciones a las condiciones efectivas de la pandemia en el área territorial interesada. Pero por lo menos no se ha invocado la categoría del acto político, no sindacable, sino de las actas de alta administración limitadamente sindacables. En Francia, el Consejo de Estado se ha ocupado del mérito de los decretos del gobierno, ordenándole una verificación puntual de las condiciones impuestas, como por ejemplo el tratamiento de bares, restaurantes y tiendas. A justificación de esas formidables limitaciones al derecho de circulación, se ha normalmente invocado el derecho a la vida o a la salud de la gran mayoría de la población. En presencia de una pandemia declarada por parte de la OMS, aunque con embarazoso retraso, prevenir la circulación del virus ha parecido en casi todo el mundo una razón suficiente a un balance en favor de la salud. Algunos constitucionalistas han replicado que las vidas en juego eran también las de pacientes de otras enfermedades, perjudicados en equivalentes expectativas a la salud. De hecho, en muchos países, el cerramiento de secciones hospitalarias dedicadas, por ejemplo, a cardiología u oncología, puede haber causado un número de decesos mucho más alto que en tiempos normales, como también las dificultades de acceso al tratamiento sanitario en consideración de riesgo de contagio. Este es el mismo enfoque que han aplicado algunos ordenamientos que, por lo menos inicialmente, han negado hasta la existencia del virus o lo han subestimado considerándolo una gripe ordinaria o poco más. Este fue el caso de Uzbekistán y Bielorrusia, pero también de Brasil, por lo menos en las intenciones del presidente Bolsonaro, y de Suecia. Suecia no ha adoptado medidas restrictivas, sino solamente consejos o sugestiones, contando con una población muy disciplinada y con una calidad de vida muy alta. El resultado ha sido que Suecia tuvo 4.500 muertos, con una población de 10 millones, Noruega 250 con 5.4 millones. Y sobre todo que al abrir de las fronteras el 15 de junio, los países fronterizos como Dinamarca, Noruega y Finlandia han prohibido el acceso a los suecos. En alguna forma, se trata de un tipo de negacionismo, si se puede usar esta expresión, que normalmente se reserva a la negación de la existencia de la Shoah o, en el caso turco, del masacre de los armenios durante la Primera Guerra Mundial. Como se sabe, muchos países han introducido una sanción penal para el negacionismo. Aquí hablamos de algo muy diferente, por extensión. A los negacionistas han pertenecido jefes de Estado, como Trump, por lo menos en los meses entre diciembre y los primeros días de febrero, y el premier inglés Boris Johnson, hasta que él mismo contrajo la enfermedad. La existencia y la difusión del virus no son seriamente negables, pero varios autores señalan que en el mundo, en un año, hay muchas causas de mortalidad responsables de un número de muertos comparable o superior de los 300.000, que ahora son casi 1 millón, causadas por el COVID-19. Se han registrado, por ejemplo, 345.000 decesos por falta de agua en 2019. En un solo día mueren 24.000 personas por enfermedades infectivas, casi 14.000 niños de menos de 5 años, más de 3.000 de SIDA, 15.000 de cáncer, 9.000 de humo de tabaco, 1.800 de malaria. Esos autores, por tanto, se preguntan por qué la reacción de la humanidad ha sido tan fuerte en este caso
es tan pasiva en los otros? Creo que la única respuesta es que se trata de una enfermedad nueva, desconocida en cuanto a origen, estructura y duración, de fuerte contagio e impacto sobre la opinión pública, lo que explica la emoción popular y la necesidad de implementar medidas profilácticas y terapéuticas con rapidez. Las demás enfermedades se han enfrentado, sin embargo, con constancia, pero sin reacciones inmediatas. Se puede decir que el equilibrio de valores típico del neoconstitucionalismo no implica solo el enfrentamiento de derechos o de principios y su balance con la selección de los sacrificios aceptables que no comprometan el núcleo duro de cada uno, según la teoría de Robert Alexy, sino también la individuación de los términos del enfrentamiento. En este caso, todo el mundo parece haber optado por una protección inmediata y lo más amplia posible contra el COVID. En un proceso discursivo a lo Habermas, la compatibilización de valores se ha efectuado conforme al pensamiento de la gran mayoría de la opinión pública. Ni es posible imaginar, como sugiere alguna opinión populista, que una conspiración o un complot internacional haya hinchado el problema para esconder la derivación del virus de la red 5G o similares locuras, influyendo en la formación de creencias populares. Otro perfil de relevancia constitucional, que en condiciones de emergencia se demuestra hasta más crucial que en la ordinaria administración, es el de la tensión entre federación y Estados miembros, o Estado compuesto y regiones o comunidades autónomas. La respuesta del aparato administrativo a la pandemia ha encontrado soluciones diferentes en lo relativo al reparto de competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Normalmente, la profilaxis internacional pertenece al poder central en cualquier forma de Estado. Las relaciones con la OMS, la regulación de los transportes entre Estados, la reserva o aprovisionamiento de EPI y de materiales útiles para eventos epidémicos compete al centro. Las demás funciones pueden ser repartidas de maneras diferentes según los modelos de organización. En apariencia, y con reserva de una evaluación más completa al final de la historia, con tal que haya uno, no hubo ninguna correspondencia entre el modelo organizativo y la eficacia en el combate a la pandemia. Algunos sistemas centralizados no han respondido adecuadamente a la emergencia. Otros descentralizados tampoco. Italia puede ser un ejemplo de esta clase de estados, la primera. Alemania, que practica un federalismo con muy pocos poderes centrales, ha sido un ejemplo, un buen ejemplo, gracias a la capacidad de coordinamiento de los gobernadores de los Länder y posiblemente a la solidez de la economía y del sistema sanitario. En otras palabras, parece no haber correlación entre la estructura compuesta o centralizada del Estado y la capacidad de reacción. Como siempre, lo más importante es la eficiencia de la administración, la preparación de la burocracia, en última instancia, la tradición administrativa. La lección de la historia reciente puede enseñarnos varias cosas. Que sea posible ir extrayendo, siempre que sea posible, ir extrayendo elementos de análisis del asunto mientras los fuegos de la pandemia todavía no se han apagado. En primer lugar, casi todos los ordenamientos han aplicado la técnica del balance de principios y derechos. Algunos en forma explícita, con decisiones judiciales, administrativas, civiles y constitucionales. Otros de manera implícita en el momento de tomar decisiones de gran impacto sobre la vida social y económica de todo un pueblo. El método neoconstitucionalista, en otras palabras, parece haberse confirmado
imprescindible. Pero sus resultados han mostrado un deslizamiento del equilibrio entre valores hacia una disminución de la protección de los derechos civiles clásicos en nombre de la salvaguardia de la vida y en presencia de una enfermedad contagiosa e insidiosa. También se ha desvelado una debilidad estructural del estado del bienestar, no de todo impredecible a la luz de los recortes de gastos en los sectores sanitarios y asistencial en los últimos 20 años. El principio de solidaridad, fundamento del welfare, ha sufrido una compresión significativa en una contingencia trágica ante la que debería haber reaccionado con fuerza. El conjunto de estas experiencias sugiere que hay que vigilar que el equilibrio en favor de los valores de libertad y solidaridad se restaure y consolide, sobre todo si el estado de emergencia, o por lo menos de alarma, sigue por meses, sino por años. No se puede sostener que la apuesta básica del Estado liberal, limitación del poder estatal a cambio de garantías de libertad individual, ganada y perfeccionada durante los siglos, se cuestione o se ponga en riesgo debido a una enfermedad que, aunque peligrosa y contagiosa, que se hubiera podido contrarrestar con más eficacia a nivel nacional y supranacional. Por las mismas razones, hay que preguntarse a qué modelo de estado del bienestar habrá que hacer referencia en el futuro próximo. La doctrina tradicional de los años 80 del siglo XX hablaba de tres modelos: residual, institucional redistributivo y meritocrático particularístico. Me refiero a autores como Jens Albert, Heidenheimer y los otros que escribieron de los modelos de welfare en los años entre 80 y 90 del siglo pasado. Los casos de la respuesta a la pandemia no corresponde a los modelos practicados y predicados. Los casos de Suecia, Holanda y Inglaterra lo demuestran. Hasta ahora es necesario reflexionar atentamente sobre los modelos. A los constitucionalistas, administrativistas y hasta los sociólogos del derecho les espera un gran trabajo. Abandonar completamente y repudiar el modelo institucional, como ha pasado en Inglaterra, no ha funcionado. Ni siquiera vaciarlo desde el interior en favor de operadores privados, como ha pasado en Italia. Después de SARS, COVID y otras epidemias, sería oportuno prepararse para nuevas pandemias con estructuras y reservas adecuadas, eligiendo un modelo más orientado a la salud humana y menos sensible a las doctrinas neoliberales. Esa es mi opinión, por lo menos. Sin olvidar que un desarrollo sostenible puede prevenir insultos a la naturaleza, motivo otros fenómenos hostiles, Desde el punto de vista de la organización, es igualmente peligroso que los ejecutivos y sus jefes alcancen, debido a la emergencia, una posición de supremacía en las formas de gobierno, bien más allá de los diseños constitucionales, así en términos de poder real como de recurso a fuentes del derecho secundarias y sus derivadas a expensas de la ley. Las democracias, ya debilitadas por los populismos y por la aplicación a la vida política de recursos tecnológicos no completamente asimilados, corren el riesgo de no resistir a otras presiones degenerativas. El derecho constitucional de la era post-COVID debería dedicar energías a la preservación de las formas de gobierno contempladas en las constituciones. Estas consideraciones no valen solamente para las formas parlamentarias más o menos racionalizadas, sino también para las presidenciales, en las que una involución en dirección presidencialista
es hasta más fácil. Como nunca antes en el nuevo milenio, el derecho constitucional se ha transformado en una doctrina global, à part entière, como escribía el famoso histórico francés Lucien Febvre, refiriéndose a la historia. Lo que rende mucho más difícil un encuadramiento general de la disciplina en términos rigurosamente científicos es la nueva dimensión, afuera de las narrativas locales, nacionales y hasta continentales, pero incluyéndolas todas en un enfoque necesariamente comparatista. Una vez dominada la perspectiva geográfica comparada, con una enorme movilización de energías intelectuales, también se pone el problema del perfil histórico, que no se puede perder de vista a pesar de la variedad de lecturas posibles. Desde este punto de vista, hay que preguntarse cómo se coloca la pandemia en la relación estructura-evento. Me refiero todavía a Lucien Febvre. En otras palabras, ¿puede la emergencia sanitaria mundial representar una causa suficiente para la búsqueda de nuevos paradigmas generales, para disparar el gatillo de la transición a una nueva forma estructural? La historia de la que hablamos es demasiado reciente para entender, y seguimos viviéndola, para entender si estamos sobreestimando el evento y por lo tanto arriesgamos de escribir una histoire événementielle, imponiendo al derecho constitucional un esfuerzo inútil o prematuro. Una respuesta satisfactoria no parece todavía posible. Pausas de reflexión son siempre oportunas. El concepto de revolución científica, con consiguiente cambio de paradigmas, en el sentido de Hans Kuhn, es mejor reservarlo a ocasiones de comprobado derrocamiento cultural. En el campo del derecho administrativo, la mayor distancia de la cumbre del ordenamiento, en parte suavizada por la eficacia de los principios constitucionales, puede hacer menos directo el efecto de emergencias sanitarias. Sin embargo, el derecho administrativo, al igual que el constitucional, desde los años 90 del siglo pasado, empezó un camino de transformación que ha afectado muchos de sus aspectos característicos. Por ejemplo, y sin pretensión de exhaustividad, la frontera entre derecho privado y derecho administrativo se ha movido, no necesariamente hacia el primero, sino colocándose sobre marcadores inusuales. Ha nacido el derecho administrativo continental, por lo menos en Europa, y el derecho de las organizaciones internacionales. La colaboración con las empresas ha generado también formas de administración global en muchos sectores, con pretensiones de los sujetos privados a la legitimidad de su acción administrativa. Se han experimentado aplicaciones transfronterizas de actos administrativos. En el contexto doméstico han nacido nuevas formas de contratación pública, con participación mucho más activa de los sujetos privados, y se han constituido fuentes con carácter de soft law, bajo la influencia europea. El diálogo conflictual entre libertad privada y poder público, típico del alma liberal del derecho administrativo, tanto en versión francesa como alemana, ha dejado lugar a un pluralismo de partes y a nuevas configuraciones del concepto de interés público. Además, las administraciones se han informatizado y telematizado. Se puede decir que en 30 años, si no ha habido una revolución kuhniana, poco le ha faltado. Buscando posibles evoluciones en el futuro próximo, no se puede olvidar que después de 2008 y de la crisis financiera de aquel año, el Estado ha recuperado por lo menos una parte del rol que había ido perdiendo en las décadas previas.
asumiendo el papel de salvador de la economía y de las empresas perjudicadas por el fracaso del mercado. Recientemente, antes de la pandemia, se ha hablado con autoridad del nacimiento del estado de vigilancia como consecuencia de nuevas funciones tecnológicas que la emergencia sanitaria ha reforzado o hasta multiplicado con la introducción de aplicaciones informáticas y drones para el control de los movimientos de los ciudadanos por motivos de seguridad. En primer lugar, se puede pensar que esta función de control, por lo menos a corto plazo, crecerá correspondiendo a la doctrina vigilar atentamente que esta ampliación de papel no sobrepase límites razonables, generando inaceptables restricciones de derechos civiles fundamentales. Otro posible desarrollo va a ser la progresivamente más estrecha conexión entre el nivel nacional y las instancias supranacionales, lo que implica una exigencia de formación permanente para permitir a los funcionarios cumplir con sus deberes de forma moderna y adecuada, sensible a las relaciones internacionales. Y al final, la lucha a la corrupción promete ser otra apuesta de la próxima década. Las agencias de clasificación internacionales de fuente privada u oficial imponen a las naciones europeas una gran mejora que también sería una forma de realización del derecho a la buena administración que ha sido constitucionalizado en Europa con la Carta de Niza y su transposición en los tratados de la Unión Europea. Pero qué importante es visualizar la transformación del derecho público que, como dice usted, de los últimos 30 años ha venido dándose, pero ahora se está acelerando por estas condiciones del COVID, ¿no? Esta pandemia que nos aqueja. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy importante en este homenaje que se realiza al doctor Lucio Pegoraro, el cual le tiene un especial cariño a usted y que desde la academia de verdad agradecemos tenerlo tan de cerca en este contacto que nos permite las nuevas tecnologías y la virtualidad, y que evidentemente no hay cosa mala como esta que ha sido terrible, que no nos deje cosas buenas, y este acercamiento a través de estos medios ha sido maravilloso, lo cual nos está permitiendo tener este contacto con usted que no queremos perder, sino queremos cultivar en este intercambio de ideas y en esta dialéctica. Muchísimas gracias, doctor Giuseppe Franco Ferrari, por participar con esta extraordinaria disertación, precisamente en el homenaje de un extraordinario amigo de usted y un verdadero compañero de trabajo y de vida. Gracias, espero que tendremos muchas ocasiones para hacer algo juntos y naturalmente espero un papel que me recuerde que soy miembro honorario de la academia, entonces. No, ese es un hecho, se lo haremos llegar a la brevedad en unos días, igual con la participación en este congreso, y ahorita que terminemos ya de la grabación, pues estaremos platicando unos minutitos usted y yo. Y bueno, hoy despedimos esta extraordinaria disertación del doctor Giuseppe Franco Ferrari, catedrático distinguido de la Universidad Bocconi de Milán, Italia, precisamente con el tema del futuro del derecho público después de la pandemia, en este importante Congreso Internacional de Derecho Comparado con motivo del homenaje del doctor Lucio Pegoraro. Despedimos esta conferencia y continuamos.